Les damos la bienvenida a este primer mate jurídico del año 2021, donde tenemos el honor de tener por primera vez a la doctora Julia Andrea Rutigliano, que antes de dar la bienvenida y presentarla como se merece, quiero agradecer también la presencia del presidente del Colegio de Abogados de Quilmes, el doctor Bienvenido Rodríguez Basalo, como siempre, que nos acompaña y nos apoya en todas estas locuras que hacemos. Y también quiero agradecer la presencia del doctor Mario Caputo, presidente del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Quilmes, que nos está acompañando. Y también quiero agradecer a las dos comisiones de género del Colegio de Abogados y el Colegio de Magistrados que, están acompañándonos en este momento, en esta charla que se nos ocurrió hacer. Antes de comenzar, quiero darle la palabra, como siempre, al doctor Bienvenido Rodríguez Basalo para que pueda saludar a los colegas, y luego le pasamos la palabra al doctor Caputo para que haga lo mismo. Bebe, te escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Agradecer la presencia de todos, la invitación, tu generosidad, que al igual que el año pasado nos ha permitido contactar a nuestros colegas en esta nueva temporada, ¿no? Podemos llamarla así, de los cafés de la Asociación de Abogados de San Francisco Solano. Agradecer la presencia de mi amigo el doctor Caputo y también la de la doctora Julia Rutigliano, una excelente juez que tenemos en el ámbito de nuestro departamento judicial. Y remarcar, como siempre decíamos el año pasado, que este es el camino de trabajar, de aunar esfuerzos entre todos aquellos que somos operadores del sistema de justicia, y esos operadores que cada día que tengamos más conocimiento, más actualizado, con mayor especialización, va a generar un mejor servicio de justicia. Y qué mejor que quien resuelve cuestiones en el ámbito de nuestro departamento judicial, como era la doctora Rutigliano, a quien conocemos de hace bastantes años, que pueda darnos la visión de esta problemática tan sensible que tiene hoy no solamente la sociedad quilmeña, sino la sociedad en todo el mundo con el tema de violencia de género. Así que, Julia, muchísimas gracias por permitir que los abogados tengamos mayores conocimientos. A Mario, estamos haciendo cosas juntos, este es el camino, y bueno, a la gente de San Francisco Solano, a la doctora Rupérez, invitarla a continuar con esta tarea que desarrolló en forma muy fecunda el año pasado y que hoy tenemos esperanza de que este sea el comienzo de una temporada todavía mejor. Así que un saludo a todos los colegas y bueno, muchas gracias por permitir la participación del colegio. Gracias, Bebe, como siempre. Te voy a corregir una sola cosita, vos sabés que yo siempre te digo algo. Es mate, Bebe, mate, sacame el café. Sí, me equivoqué, ¿verdad? Sacame el café de acá, porque no tomo café. Gracias, Bebe. Sabés que el café jurídico es de Berazategui. Pero claro, estuve con el tema del partido, el mate, se me va a enojar, vamos a pero tener... también reconocer que como yo no tomo mate, tampoco lo tengo muy, incorporado. Y de tantos mates que te hemos invitado, todavía no tomás, que te vamos a tener que hacer tomar mate, Bebé. Es verdad. Ahora sí le pasamos la palabra, perdón este chascarrillo, doctor Caputo, pero nosotros somos así acá en el foro, así que le pasamos la palabra para que salude a los colegas que se encuentran presentes y bienvenido por primera vez al foro. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes. Es un gusto, es un placer poder estar en esta jornada del foro de abogados de San Francisco Solano y Villa La Florida. Realmente, doctora Rupérez, primero la felicito porque he seguido, me cuesta a veces poder participar, pero he seguido la cantidad de actividad que ha realizado el año pasado, como decía el Bebe, y realmente ha sido muy importante. Y ya que nombré el Bebe, una vez más, Bebe, compartiendo una actividad. Es un gusto, realmente es un placer. Siempre digo, el Colegio de Abogados es una hermana. Y es una organización con la cual tenemos que caminar juntos, con la cual tenemos que seguir haciendo cosas en común que van a engrandecer a nuestro departamento judicial de esta manera. ¿Qué decir de la disertante? Mi gran amiga Julia Rutigliano me comprende en las generales de la ley, porque realmente es una hermana de la vida, así que los mejores
augurios para ella en esta charla. Y creo que es muy importante el tema de violencia de género, las cuestiones de género, en este mes tan especial, en este mes de la mujer. Y es muy importante porque decía el otro día en la charla que hubo en el Congreso de Género, que como el siglo XX fue la revolución de los derechos humanos, el siglo XXI tiene un impronta fundamental en las cuestiones de género que están en la calle, que los reclamos están en la calle, y vamos, creo, hacia más y mejores derechos en estas cuestiones. Así que felicitaciones por organizar esta actividad, y bueno, adelante, y es un gusto poder participar, poder adherir, poder colaborar desde el Colegio de Magistrados y Funcionarios Quilmeños. Muchas gracias. Gracias por tener la confianza en el foro de poder participar con nosotros en este primer, y no va a ser la última, porque nosotros somos bastante pegaditos, ya lo dijo el Bebe, vamos a buscar siempre que los colegas puedan tener la mejor capacitación que le podamos brindar con los mejores disertantes, y de eso sí nos jactamos de que hemos tenido y tenemos los mejores disertantes. Así que le agradecemos su presencia, como lo habíamos llevado anteriormente, y bueno, Bebe, ya no te puedo decir más nada, lo nuestro ya es, que no lo escuche Mónica, pero ya es un matrimonio ya. Así que ahora les voy a presentar por fin a la doctora Julia Rutigliano. Les voy a leer un poquito, un breve resumen de su currículum, porque es extensísimo, así que vamos a hacerlo lo más abreviado posible. La doctora Rutigliano es abogada, además es magíster en Derecho Penal, juez en lo correccional del Departamento Judicial de Quilmes, ex fiscal de Instrucción y Juicio, profesora adjunta de Derecho Penal de la Universidad Católica de La Plata y profesora titular de Metodología y la Investigación Jurídica de la Universidad Católica de La Plata. Secretaria General de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, presidente del Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Tiene 2 cursos importantes de posgrado, que son los 2 únicos que vamos a mencionar hoy, que es el curso que se hizo en el Centro Regional de las Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe, y las prácticas en Escuela Judicial de Barcelona, España, y Tribunales de San Francisco. Después de tremendo currículum, ahora sí agradecidos de tenerte, Julia, muy amable por estar, y te dejamos la disertación tuya. Las preguntas las vamos a dejar para el final, y ahí vamos a abrir un poquito el debate cuando quieran los colegas hacer preguntas. Buenas tardes a todos y bienvenidos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias, principalmente al Foro de Abogados de Solano y Villa Florida, al Colegio de Abogados Departamental que siempre acompaña, y a mi querido Colegio de Magistrados, por supuesto, que el cual pertenezco hace muchos años, y que está presidido por un amigo personal, tal cual lo dijo él. Bueno, esta charla no va a ser una disertación magistral, sino una charla, un mate jurídico, precisamente porque no podemos encontrarnos en el escritorio con los abogados, los colegas de la matrícula. El trabajo diario impide que nos reunamos, o tal vez la falta de coincidencia tengan casos en mi tribunal o en mi juzgado, entonces no podemos charlar, y esta es la manera de reunirnos. Esta pandemia nos obligó a este sistema, pero la verdad es que en muchos casos nos permitió que seamos muchos los que nos reunamos, ¿no? Porque a veces si es presencial no podemos asistir. ¿Qué tiene por fin esta charla? Esta charla es tratar de dilucidar qué marco jurídico nos acompaña y poner en claro a qué puede acceder un imputado de delitos en el contexto de violencia de género. En el procedimiento penal sabemos que tenemos algunos atajos que tal vez nos impiden o nos reducimos el tiempo para llegar al juicio oral, que es el fin normal, en un desarrollo normal de un procedimiento. Entonces esos atajos son algunas alternativas al juicio
que son la suspensión del proceso a prueba, el juicio abreviado y la mediación o conciliación, se llama así en algunas provincias o en algunos fueros distintos. Quiero aclarar que solamente nos vamos a referir a lo que compete en cuanto a mediación al fuero penal, porque también existe en otros fueros esta conciliación, nuestra mediación, que es amigables componedores entre imputado o demandado y demandante, pero en este caso vamos a referir solo al derecho penal. Luego de las guerras mundiales, tenemos que saber que hubo un bagaje importante de reconocimiento de los derechos humanos. Esto hizo que se reconocieran derechos en manera internacional y que los distintos estados suscriban a esos convenios, lo que nos llevó muchos años. Dentro de esos convenios se fueron reconociendo derechos porque ustedes saben que los movimientos jurídicos nunca están ajenos a los movimientos políticos imperantes en los países. Es decir, nosotros sabemos que habrá un proceso más acotado o más rígido en gobiernos menos democráticos y viceversa. Entonces, esto tiene que ver, el desarrollo del reconocimiento de los derechos humanos, con las entradas a las democracias y a los reconocimientos de los derechos y las garantías, ¿no? Específicamente en Argentina, y ya adentrándonos a lo que son los delitos de género, en 1996, perdón, invertí. Suscribe la Argentina la Convención para erradicar, prevenir y sancionar los delitos, la violencia contra la mujer. Pero, sin embargo, a pesar de la suscripción, la Argentina y los operadores judiciales tardamos mucho tiempo en entender de qué se trataba. Tanto es así que años después, casi 10 años después, internacionalmente se forma una comisión de expertos que nos llama la atención y nos retan, y nos dicen, ¿qué pasa con los pronunciamientos judiciales en Latinoamérica, especialmente en Argentina, hablemos de nuestro país, que no están respetando en punto a los delitos en este marco de violencia de género, otorgando beneficios o alternativas que en realidad están expresamente prohibidas? Nos llaman la atención y este comité de expertos nos señala que están prohibidos terminantemente algunos de ellos. Cuando se firma Belén do Pará, esto da origen a la formación de nuevo bagaje de generación de leyes más novedosas, origen a la formación de políticas públicas que acompañan este tipo de delitos de violencia. Se trató de visibilizar con colectivos generales el flagelo de los delitos de violencia de género, la construcción de un marco jurídico, tal es así que años después dicta la Ley de Protección de los Derechos de la Mujer en Argentina mismo. Van surgiendo un cúmulo de leyes y un plexo normativo que acompaña a esta convención. Nosotros a esta altura tendríamos que preguntar por qué tenemos que dictar leyes que aseguren las garantías que ya están reconocidas. Pero bueno, así es y así somos los latinos, ¿no? Somos un poco especiales. En esta convención que nosotros adherimos, y la Argentina no la... Ustedes saben que las convenciones, cuando se tienen que dejar de cumplir, se denuncian ante los pactos y dejan de cumplirse. Nosotros seguíamos comprometidos. Directamente encomienda a los estados que en los delitos de violencia de género, hay un artículo especial, creo que es el 7, que están en contexto de violencia de género, que el juicio de la mujer debe tener un juicio apropiado. ¿Y esto qué quiere decir? Que no tiene que ser interrumpido. Se entiende de juicio la etapa de deliberación de la prueba que juntamos. Entonces, tenemos que terminar e ir al juicio. Si empezamos por el final, por la más gravosa, el juicio abreviado,
Sí, está permitido porque, si bien no sigue los parámetros de nuestro sistema acusatorio con un juicio oral, es un juicio. Es un juicio que por políticas fue bastante criticado, pero por políticas criminales está cada vez más utilizado, y en definitiva hay, desde la parte del órgano jurisdiccional, hay una escucha o una lectura de la prueba presentada por el titular de la acción, que es el fiscal, por el defensor, y un mérito de la prueba que culminará en una condena o en una absolución. O sea, hay un juicio escrito, pero cumplimos con la normativa internacional, hay un juicio. Pero ¿qué pasa con las otras alternativas? La primera y la más problemática es la mediación o la conciliación. Para esto debemos tener claro, antes que nada, que tenemos que saber determinar cuando estamos frente a un delito de violencia de género. Tenemos que tener claro que no siempre, esto es importante que lo sepa el juzgador y también como abogados de la matrícula cuando se va a defender a un imputado. No siempre que en un delito o en un conflicto que esté amparado o que esté previsto en la ley penal, que intervengan, los actores sean un hombre y una mujer, vamos a estar enfrentados o frente a un delito de violencia de género. No es siempre así. Imaginémonos, bueno, estos son delitos dolosos, por supuesto, pero imaginémonos, para hacer un ejemplo ridículo y para que no hacer academia que después vayan a tribunales a reclamar, es decir, imagínense un delito culposo, que no es el caso porque los delitos de género son dolosos. Intervienen dos personas, un hombre y una mujer, en una actividad de riesgo, como es el manejo, y si entran en conflicto y entran dentro de la esfera penal, no es un delito, vamos a lo extremo, a lo ridículo, no es un delito de violencia de género. Estamos claros con esto, ¿no? Nos va a ir dificultando cuando la violencia va incrementando y cuando la violencia está en un ámbito privado, porque si bien son más duchos y tienen más autoridad para hablar de esto y del círculo de violencia, los profesionales de la salud, todos sabemos, porque hemos hecho cursos y leído, que el círculo de violencia, que empieza, termina y vuelve a empezar y terminar, encierran a los protagonistas, principalmente a la mujer, en un círculo vicioso en el cual va a volver a caer. El Estado, tenemos como Estado, con los poderes del Estado y el Estado en sí, la obligación de protegerla, de proteger a esa mujer y de sacarla de ese círculo vicioso. Ahora bien, ¿todas las soluciones las tiene el Poder Judicial? No. Esta es la respuesta categórica, no. ¿Por qué? Porque junto con estas políticas públicas debe estar acompañado de ONG o de organismos estatales que hagan una recuperación de víctima y victimario. Porque el encierro, lo digo para el que esté mirando del lado de la víctima, que siempre quiere es difícil despojarse del deseo de venganza, ¿no? Que esté encerrado siempre, no es factible. Posible. Las penas no son eternas y se culminan, y en este tipo de delitos, excepto el homicidio, las penas no son muy largas. Entonces, tratar de esperanzar a la víctima y decirle no va a estar encerrado siempre, hay que buscar otra solución, hay que buscar estos organismos estatales o paraestatales que ayuden a la víctima a salir de ese círculo que hablábamos, y por eso hay que exigirle al Estado que tenga estos organismos o ayuda, y mismo ustedes a sus clientes pueden acompañarlos a estos organismos estatales o paraestatales, para que busquen ayuda, que sepan, o protección, que sepan que no es necesario quedarse en ese círculo o con ese agresor por situaciones económicas, porque tienen hijos chicos, porque están convencidas de que no pueden valerse por sí mismas, entonces tienen que volver a entrar a ese círculo, y con un alto precio de violencia, quedarse para transitar su vida hasta que el otro lo permita, ¿no? Porque la violencia a veces llega a ser tan fuerte que termina indefectiblemente en la muerte. Y después, cuando lo vemos en el escritorio, ya no hay más nada que hacer. Entonces, esto es lo que provoca esta convención. Esto es lo que
insta la Convención a los estados? No solo la justicia, que nos retaron mucho por acceder a institutos jurídicos de los cuales no estaban permitidos y los cuales no le dan ninguna protección, y además a los gobiernos a instar a la formación de estas instituciones estatales o paraestatales. Acá en el municipio, creo que hace poco al menos, que yo sepa, hay una oficina de la mujer y hay lugares de contención gubernamentales para la mujer sometida a violencia de género. Es decir, no termina con la condena, pero cuando esto cae en manos de la justicia, hay parámetros que no podemos permitir. La mediación, que era lo que empezamos hablando, la mediación o la conciliación, está expresamente prohibida en la Ley de Protección Integral a las Mujeres, porque debe garantizar un juicio justo, apropiado. ¿Por qué? Porque el comité de expertos que vigila el cumplimiento, como ya les dije, ya lo había anticipado, de que la disparidad, porque tiene un porqué, ¿por qué no? No porque no porque las relaciones son desiguales. Y esta disparidad en el ámbito de un ministerio público, en una mesa de conciliación, imagínense en una mesa de mediación, con una mediadora que poco puede hacer, con un violento enfrente de la víctima, es una situación sumamente más que incómoda, es con una situación de poder extrema del hombre hacia esa mujer vulnerada. Ya tenemos la suerte que esté viva y que esté sentada en esa mesa, ¿verdad? Pero es la antesala de violencias peores, es la antesala, a veces las amenazas y los golpes, la antesala la de una muerte anunciada. Cada caso es distinto, no podemos poner en compartimentos estancos. Pero esta mediación, la mediación, en realidad en el derecho, en cualquier fuero que ustedes digan, tiene un principio de equidad, igualdad de armas. En el delito de violencia de género no hay igualdad de armas. Hay uno más que ejerce un poder, un dominio sobre otro. Entonces la mediación, ese es el motivo por el cual definitivamente cuando le dice, no, pero yo me arreglé, ¿por qué no le dice que vayamos, qué sé yo? No, definitivamente no, esta es la respuesta. La desigualdad de armas, la desigualdad de poderes, la desigualdad de la relación. Es imposible acceder a este tipo. Lo tienen dicho los organismos internacionales, que tienen, por el artículo 75, inciso 22, ustedes saben que tienen jerarquía constitucional y supremacía de leyes. Después de este organismo, después de los organismos internacionales, no podemos sancionar leyes en contra de esto, y menos aplicarlas, y menos tener dictámenes en este sentido. Entonces, el primer atajo que nos permite el Código de Procedimiento Penal está descartado, de plano. ¿Cuál es lo que nos trae más dificultad en tribunales? Las peticiones de la suspensión del proceso a prueba. Hay disímiles son las resoluciones. Ha llegado hasta la Corte tiene sus pronunciamientos, es decir, luego de este comité de expertos hubo un bagaje de pronunciamientos tales como el fallo Góngora, que todos lo deben conocer. El fallo Góngora es determinante en decir que en causas de violencia de género no cumplimos la convención si damos la suspensión del proceso a prueba. No obstante, hubo muchos otros pronunciamientos que la misma Corte de Provincia y la Corte de Nación se ocuparon de dar. Este Góngora es de la Corte de Nación. Góngora es de abril del 2013. Habíamos hablado de la convención en 1996. Colegas, estamos hablando 17 años después. 17 años después que la Corte de Nación se pronunció y dijo, para entender que estamos cumpliendo con la convención, resulta necesario el procedimiento legal de un juicio determinado y que, tal como lo dice la convención, no podemos acceder a estos atajos le digo yo, no lo menciona así la convención,
sino alternativas, porque son improcedentes para el juzgamiento de este tipo de delitos, porque tiene un montón más de connotación, un daño, que un robo, que una excarcelación, que un encubrimiento, que una estafa. Tienen otras connotaciones que son sociales, familiares, ajenas totalmente al alcance de la solución de la propia víctima. Entonces el Estado como tutor tiene que protegerlo. Entonces, prescindir del debate, dice en el fallo Góngora, prescindir del debate significaría contrariar esta obligación que el Estado asumió como tal. Con esto parecía todo claro, y sin embargo, siguen habiendo hoy día, siguen habiendo controversias, aunque se mencione el fallo Góngora, que fueron 17 años después de la firma, pero también pasaron otros tantos años, hoy 2021. La conclusión es que desde el dictado, la conclusión de este fallo, es que desde el dictado de este fallo Góngora, desde tribunales, los operadores del sistema, vimos con mayor análisis y mayor predisposición, con mayor detenimiento, los delitos de violencia de género. Esto provocó que la Corte de la Nación, junto con la Corte de Provincia, primero sometido en instancias de Nación, y la Corte de Provincia adhirió a un programa de educación a nosotros mismos, a los jueces. Nos educan para poder juzgar con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque hay que captar en la problemática, porque como dije hace un rato, no siempre que haya un hombre y una mujer estamos frente a un delito de violencia de género. No hay que generalizar, hay que estudiar el caso. Y no se puede poner en compartimentos para decir, bueno, hombre, mujer, agresión, violencia de género. Hay que estudiar cada caso. Por eso no hay una solución general ni un nomenclador que nos diga, pero los principios y estos pronunciamientos nos van a guiar en las resoluciones. Este fallo Góngora dio lugar a infinidad de resoluciones, y qué decir de nuestra Suprema Corte, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tuvo un criterio muy cerrado, digamos, muy determinante en algunos fallos, por ejemplo el Leading Case del 2017, abril del 2017, no recuerdo los autos, porque lo mencionan con nombres, en realidad estaba estudiando un delito que también hoy día nos sigue trayendo inconvenientes a la hora de resolver. ¿Cuál es? El de desobediencia. La desobediencia de una ley restrictiva de acercamiento o de relación, dictado, por ejemplo, este era el caso de un tribunal de familia. En base a esto, a que emanaba de una resolución en el marco de violencia de género, que estaba tratando una violencia no penal, sino en el marco de familia, el fiscal en la instancia se opone a que le den la suspensión del proceso a prueba. Esto es apelado, y el Tribunal de Casación, no me acuerdo qué sala, no sé si la 4 o la 5, entiende que el delito de desobediencia, el bien jurídico tutelado, como todos abogados sabemos, es la administración pública. Es decir, es la desobediencia de una orden judicial. Entonces, no es violencia de género y le otorga la suspensión del proceso a prueba. Sigue la instancia recursiva, y en abril del 2017, este leading case determina la Corte de nuestra provincia, que dice que el juez no puede apartarse en qué contexto se dio esta restricción y consecuentemente esta violación. Les confieso que en un pronunciamiento propio, porque nosotros también vamos aprendiendo con el devenir de los pronunciamientos, de colegas, también aprendemos, también asistimos a cursos, no somos dioses, nosotros estudiamos permanentemente. Hace mucho, yo también opiné que estaba escindida de la violencia
esta desobediencia, y la Cámara, con un criterio, nos enseña e hizo un voto, bueno, era un voto en disidencia, mantuvieron mi criterio, pero fue por mayoría. Sin embargo, los votos en disidencia muchas veces nos enseñan, muchas veces nos guían, y hay que leerlos, no decir, ay, gané, en caso de ustedes, ¿no?, que ejercen la profesión, gané, salió beneficiado mi cliente, pero lean los votos en disidencia, porque a veces nos hacen cambiar el pensamiento. Y realmente, este voto en disidencia del doctor Casio decía que no, precisamente esto, que desconectar arbitrariamente este delito de la causa por el cual fue tomada la restricción, que él después violó, que este hombre después violó, era violencia de género. Entonces no podemos desconectarnos de qué se trata. Esto a manera de jurisprudencia. La Corte, luego, 2 años después, fue alivianando este criterio poco flexible y flexibilizó el criterio, diciendo que cada hecho de violencia de género, una vez determinado que está, hay que razonablemente determinarlo, enfocarlo en violencia de género, y una vez que sí estamos dentro de un parámetro, o dentro de los parámetros seguros, sin hesitación, sin ninguna duda, y con conformidad con la anuencia fiscal fundada, no la anuencia, perdón, la oposición fiscal fundada, sí debemos negar la suspensión del proceso a prueba en este tipo de delitos. ¿Cuál es el beneficio, los inconvenientes que nos traerían otorgar este tipo de beneficio, de atajo, como les digo yo, para terminar el juicio? Primero, el delito, la suspensión del proceso a prueba, si se cumple en un todo, ustedes saben que tiene como la consecuencia extinguir la acción penal, no puede volver a ser juzgado, por supuesto, por lo mismo, por el bis in idem, y queda como si nada hubiera existido. Si la conducta es repetida, porque tiene una pulsión a la violencia esa persona y no fue tratada, porque este es el problema con que nos encontramos, no hay estamentos suficientes no gubernamentales o gubernamentales que traten estas patologías. Entonces, si tiene esta pulsión a la violencia y realmente no fue un caso aislado, la próxima advertencia estatal no podrá acceder a la suspensión, pero sí a una condena condicional, y así le damos una oportunidad más para delinquir y delinquir. Ojo que, vuelvo a repetir, lo digo desde la primera inicio de la disertación, cada caso en concreto. El estudio es cada caso en concreto. ¿Qué pasa ahora con los detractores de esto? Los que, a pesar de las convenciones, los organismos internacionales, los convenios que suscribió la Argentina, dicen, bueno, en definitiva, se lo tenemos que dar la suspensión, porque si no lo cumple, va a volver a retrotraerse el proceso y va a seguir la instancia y eventualmente tendrá una condena. Pero perdimos tiempo. El tiempo es precioso para la víctima de violencia de género, porque no le da tiempo a apartarse de esa situación de peligro. No le da tiempo a pensar y a salir de todo eso, que ella sí puede criar esos hijos, mantenerse económicamente, y en fin, todas las inconvenientes que traen estar inmerso en la violencia de género y en ese círculo vicioso que ustedes saben que se vuelve a caer, que en otros cursos lo han explicado. Casación en La Plata tuvo muchos pronunciamientos como este, y como el de la Corte, pero también muchos otros que dieron origen después a la jurisprudencia de la Corte. Y dice que si dice en un fallo, creo que es Sala 4, dice, si no se contrae a las obligaciones que la judicatura le puso, vamos a seguir con el juicio, y va a sufrir las consecuencias. Pero no solucionamos, no hay una advertencia estatal rígida
como sería un juicio abreviado. Porque si no puede cumplir las órdenes del juez o las sugerencias o las obligaciones, que esa es la palabra, las obligaciones que el juez le impone, como puede ser la restricción de acercamiento, que ya se lo hicieron antes en el juez de familia antes que ingrese al fuero penal. Ya se lo hicieron, no lo obedeció. Tampoco puede cumplir obligaciones. ¿Cuánto menos va a cumplir en tratamiento su pulsión a la violencia? Tampoco el Poder Judicial tiene en manos enteramente la solución, pero del pedacito que tenemos la solución, hay que tratar de estudiar el caso con esta visión, con perspectiva de género. Con respecto al juicio abreviado, dijimos que en realidad no tenemos ningún tipo de inconveniente, porque es un juicio, en fin, y cumplimos con la convención. Ahora, ¿podemos ponerle restricción una vez que se cumplió la pena? Supónganse que hay una pena vamos a ir al extremo de cumplimiento efectivo, 8 meses, terminó de cumplir, tiene 2 años de obligaciones. Puede extenderse de obligaciones que el juez le impone, ¿no? Por artículo 26, en fin, no mudarse de domicilio, no cometer delito, en fin. Ahora, ¿puede extenderse después de ese tiempo, ese tiempo gris que acompaña a un juicio abreviado, una sentencia? Cumplió la pena, devolvió al Estado lo que el juez le impuso, la cumplió hasta el último día. ¿Podemos extendernos y eternamente una medida de restricción? No. No se puede, porque son medidas asimilables a las cautelares, porque antes del procedimiento, antes de esa sentencia, hubo una medida que fue cautelar, precautoria. Esta es una medida que acompaña a la sentencia por un tiempo determinado. Pero, no sé, acá está el doctor Caputo, me va a decir si está de acuerdo conmigo. ¿Pueden ser eternos esas restricciones? No. No pueden ser eternas. ¿Va a hablar, doctor? Completamente de acuerdo, no pueden ser eternas. No, como movía la cabecita. No puede ir más allá de la pena. ¿Cómo? No se puede ir más allá de la pena. No se puede ir más allá de la pena. Lo aclaro porque más allá de los principios del derecho penal, el derecho procesal penal, y que todos sabemos, sin ofender a nadie, es por esta necesidad de en este caso, si están defendiendo ustedes al que resulta víctima, a la que resulta víctima y que va a su estudio a buscar una protección. No, pero yo lo quiero eso para siempre. No puede ser. Entonces hay que indicarlo, no puede ser porque esas penas terminan, y además con el agravante de que en nuestras cárceles no hay tratamiento para que ese violento deje de ser violento. Y si la hay tan acotados que no abarca a la población de violencia de género que está cumpliendo pena efectiva. Entonces, lo que le falta a esta mesa, con tantas patas, que una es el Poder Judicial, otra es el Poder Legislativo, que a consecuencia de las normas y a consecuencias de los fallos y a consecuencia de los organismos internacionales, ha dictado leyes en consecuencia, y otras son los organismos gubernamentales y no gubernamentales, que nada tienen que ver con nuestra resolución judicial, pero sí acompañan y debieran estar permanentemente activas. Entonces, ustedes como el rol de abogados, tienen que tener más que claro y aclarar a sus clientes, en este caso, a quienes defiendan, que no toda la solución la van a conseguir ustedes desde lo jurídico, porque las penas se terminan, las medidas cautelares son finitas, se acaban. ¿Por qué? Porque del otro lado también hay garantías y derechos constitucionales que respetar. Una cosa es el mal comportamiento y otra cosa, bueno, se pagó con el Estado y con la víctima, y bueno, el tema es buscar soluciones distintas. Pero en principio, y como corolario, la suspensión del proceso a prueba en este tipo de delitos no es factible. La mediación definitivamente no, y ya lo explicamos por qué,
y la suspensión del proceso a prueba tampoco. Sí podemos acceder, es decir, en principio, siempre hay que ver el caso puntual. La suspensión, el juicio abreviado no tendríamos mayor inconveniente, y el juicio oral, por supuesto, más allá de que salga, si en el final de todo sale absuelto, resulta absuelto, es porque no hubo prueba para comprobar ese delito, así que el juicio justo, sí. ¿Con una solución esperada para la víctima? No. Pero tuvo el juicio y se evaluó la prueba y hubo cumplimiento de los derechos, se la escuchó. Ahora, tenemos hace poco otra patita que se agrega a esta mesa. La ley de víctimas. ¿Qué redacción tan complicada me resultó? Sinceramente, mucho no les puedo aclarar porque la leí, y muy claro no me queda. Primero pone en cabeza nuestra, en lo de los jueces, las tareas o misiones, digamos, o roles que tiene el Ministerio Público Fiscal, no nosotros. Nosotros somos jueces de juicio porque somos gracias al avance, desde 1998 transitamos en un acusatorio, un procedimiento acusatorio. Los jueces muy rara vez hablamos y aconsejamos, nunca, no podemos intervenir. En realidad somos una suerte de escucha y mediador entre el caso del fiscal y el caso y la prueba que nos arrima a la defensa. Muy lejos estamos de hablar con la víctima en este sentido que nos pone la ley. Es decir, primera cosita que noto es que él pone en cabeza del juez cosas que se acerca. ¿A quién se acerca a la víctima? El fiscal, o en su caso el representante particular damnificado. Lo que tenemos claro es que con esta ley de víctimas, más allá de que este código de 1998 fue para darle protagonismo a la víctima, que después se diluyó, por eso sucede lo que vamos hace un rato. Hay leyes que tienen que refrendar y reasegurar las garantías y los derechos que ya tenemos. Pero bueno, parece que es necesario que haya otra ley que diga, bueno, la víctima ingresa al proceso. Ojo, ingresa al proceso si lo desea. Hay víctimas que no quieren saber nunca más nada, inclusive las de violencia de género, ¿eh? Vamos a llevar esa ley a las de violencia de género, por supuesto. Ahora, ¿es vinculante lo que diga la fiscal, para el juez, lo que diga la víctima respecto al otorgamiento de algún, por ejemplo, de un abreviado? No, yo quiero que vaya a juicio y que no tenga 8 meses de prisión, que tenga la máxima. ¿Es vinculante? Y no es vinculante. ¿Escucha? Sí, por supuesto. ¿Y quién tiene que ser el portavoz y tal vez cambiar la estrategia? Es el fiscal. Porque acá actúa como si fuese, eso es lo que creo que entendí, como si fuese el particular damnificado que ingresa al proceso. Es decir, me puedo oponer, puedo rezongar, pero no es vinculante. Lo que sí tengo habilitado es la apelación de la resolución. Puedo rezongar en una instancia superior. Entonces, ¿qué modificó esta ley de víctima? Y yo mucho no lo encuentro, pero tómenlo desde una visión muy reciente que tuve. Tal vez no tuve un estudio tan profundo como se merece, pero no logré encontrarle otra misión más que decir, acordate que la víctima existe, que ingresa al proceso si es su deseo, y cada libertad, eso sí es importante, cada libertad, cada prisión preventiva, cada beneficio que se le dé, hay que notificarlo, porque la víctima expresó en un primer momento que quiere ingresar al proceso enterándose de todo lo que pasa, la que quiere. Si así expresamente lo manifiesta, cada paso que modifica el estadio procesal de ese imputado, hay que notificarlo. ¿Con qué consecuencias? Y bueno, hablará con el fiscal, pero no es, entiendo yo, no sé si alguno de ustedes más ha leído con otra visión la ley de víctimas, no le da otro protagonismo que este. Bueno, con este bagaje jurídico, ¿con qué contamos?
más la mentalidad que tenemos que cambiar y estudiar para poder determinar y encuadrar los delitos dentro de los violencia de género, es que vamos a abrir el debate con las preguntas que ustedes tengan, si es que tienen dudas, con respecto a esto, ¿no? Genial, Julia, la verdad que excelente, ¿no? Antes de que continuemos con esto, quiero decir que está presente, porque no la había visto, la doctora Mariana Rodríguez, en representación de la Comisión de Política de Género del Colegio de Magistrados. Doctora, no sé si usted quiere decir algunas palabras, le reactivo el micrófono y pido disculpas porque no la vi. No, doctora, por favor. No, nada, estoy muy agradecida de poder formar parte de este espacio, de la claridad de la doctora Liliano, bueno, ya la conocemos, y bueno, nada, recalcar que en estos días, estos espacios de reflexión y sensibilización son parte del compromiso que todos tenemos que asumir, y que, bueno, esto de escucharnos nos enriquece, así que claro, celebro estos encuentros, y bueno, vamos por muchos más que son necesarios. Gracias, doctora. Gracias, Mariana. Yo no veo ninguna, más que elogios para Julia, no veo ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento mediante el chat, que le haya quedado para que la doctora nos pueda aclarar. La verdad que fue más que clara, pero por las dudas, si hay alguien que haya tenido alguna cosa que aclarar, que por favor que ponga la pregunta por el chat. Si acá alguien dice que puntualiza la relación asimétrica de poder, y es exactamente eso, lo que tenemos que tener siempre claro, esta relación asimétrica, que el abogado trata de nivelar, y la justicia no debe soslayar. Esta relación asimétrica en este tipo de delitos existe mientras dura el proceso, porque no puede seguramente en tan corto tiempo modificarse esa relación de poder invasiva, nociva, y que tiene consecuencias en el delito, ¿no? Así que bueno, acá... Hay otra consulta, Julia. Pregunta, si cumplida la pena completa, en el caso extremo que pusieron como ejemplo, ¿no? El agresor vuelve a violentar a la misma víctima y las cautelares no pueden extenderse, ¿se iniciaría entonces un nuevo proceso desde cero? Sí, exactamente. Se inicia un nuevo proceso por muchos motivos. Primero, porque es un hecho distinto al que se juzgó. Se juzgó un hecho cometido el 2 de abril de 1990 y este es otro hecho novedoso que se comete en en otro día. Las consecuencias son para el imputado. Si tuvo una condena condicional, va a tener una pena según el tiempo transcurrido siempre en el proceso, una condena de efectivo cumplimiento. Seguramente aquella va a ser un agravante, por ende, no se va a partir mucho del mínimo, sino que se va a apartar un poco más de lo mínimo. Tercero, se renuevan las medidas de restricción de acercamiento. Respecto a la restricción, quiero decir algo que no sé si es novedoso mi juzgado porque lo ha hecho otros, pero también fue motivo de rezongo de muchos defensores, porque según yo no se puede poner, a veces he puesto restricción estando detenido, pero ¿esto por qué? Porque las visitas a veces son provocadas por la misma mujer violentada. ¿Por qué? Porque se escriben y se dicen, no lo voy a hacer más. Bueno, cae en esa seducción que ya siempre estuvo y por la cual siempre se quedó en la violencia, y no puede evitar caer en las garras de esta seducción y provoca el encuentro. Entonces va a verlo a la comisaría o a la detención, y a veces la restricción es necesaria ponerla de ambos. Señora, la estoy protegiendo. Usted también tiene una obligación de no irse. Entonces,
Por supuesto que esto es totalmente discutible, porque me dicen, ¿cómo lo va a restringir el acercamiento a alguien que no tiene nada que ver, que no es imputado? Bueno, en realidad se restringe al imputado para que tampoco a un detenido tenga contacto. Pero no el contacto físico nada más, sino de redes, WhatsApp, porque ahora con tantas cosas en el medio hay que ponerlos todos, ¿no? Redes sociales, WhatsApp, celular, mensajes de texto, en fin. A la pregunta desde si se inicia, sí, por supuesto, es otro proceso. Las consecuencias son mayor severidad en la pena. Y si tuviera una segunda condena de cumplimiento efectivo, se lo declarará reincidente, lo que lo va a impedir a acceder, porque si tuvo tratamiento cardíaco va a ser declarado reincidente y le va a impedir acceder a beneficios que normalmente tiene el condenado. O sea, las consecuencias primeras las va a tener, como ya dije, el propio imputado, ¿no? Sí, se empieza otro nuevo. Bueno, acá había hecho Silvina, que es el asistente social del Hospital Oyer de acá de Solano, que siempre nos suele acompañar en estas charlas también. Acá hay otra pregunta. Hernán dice que quiere saber respecto de la víctima, que cuando no quiere ingresar al proceso y en algunos casos de no querer saber nada más, luego ¿qué ocurre con ese hecho? No, el hecho sigue porque el Estado, por supuesto que el Estado a través del fiscal impulsa la prosecución del proceso y, como dijimos, no va a acceder a los institutos que lo benefician. Entonces va a seguir el proceso, por supuesto, y va a no quiere saber más nada la víctima, pero el imputado está sometido al control estatal para ver si hubo prueba suficiente y va a terminar en el juicio o en una sentencia, con el fin que sea. La víctima, si no quiere intervenir, no interviene, no se entera, pero el Estado sigue la prosecución al imputado porque está iniciada la causa. No se pueden decir no lo seguimos más porque a la víctima no le interesa. No, por supuesto que se sigue. Acá hay otra pregunta que dice, ¿qué se puede hacer en el caso en que la mujer solo quiso excluir del hogar al marido y se encuentra con que le hicieron firmar que opta por accionar penalmente, pero al momento de tomarle la denuncia, la policía no le había informado las consecuencias al momento de hacerle firmar esta denuncia, dice? Bueno, primero, para lograr la exclusión del hogar de una persona es muy mal camino utilizar el derecho penal si no existe un delito. Es decir, lo he visto varias veces, lo único que quiero es excluirlo del hogar. La policía no sé si le tiene que explicar del todo o no, porque la víctima acciona una denuncia penal. Para una exclusión del hogar, no va a la comisaría, tal vez, va a consultar a un letrado. O sea, para una exclusión del hogar en el ámbito familiar, en el ámbito de familia, es una medida precautoria que se excluye del hogar. Ahora, articular una denuncia penal con un delito que no existe para la exclusión del hogar, ya estamos utilizando malos. ¿Por qué? ¿Qué le hizo firmar el denunciante? ¿Qué le hizo firmar la policía al denunciante? ¿Que le pegó y no le pegó? ¿No existió el delito? Yo lo único que quería era que se vaya y me banqué el golpe. ¿Existió o no existió el delito? Si existió el golpe y quiere hacer la denuncia, va a hacer la denuncia. Y después tal vez consecuentemente tenga. No hay mucho que explicar ahí. No te acercás a la comisaría. Si la comisaría te acerca solamente para excluir del hogar, bueno, no hay delito, no hay denuncia. No sé si es lo que vos me preguntás, no sé qué me lo pregunta, pues no leo acá. MR Illanés dice, sí, ahí lo contestó, que sí que le contesté. Bien. Paola hace un comentario, ¿no? Ante esa situación desigual entre víctima y victimario, es fundamental que las víctimas tengan patrocinio letrado especializado en perspectiva de género y equipo interdisciplinario durante todo el proceso, que no todos
tienen acceso a ello. Muchas veces resultan tapa de diario. Dice, Paola es una de las abogadas que tiene especialización en perspectiva de género en el título, ¿no? Hicieron como un posgrado para tener la especialización. Entonces ella está dando su opinión desde su punto de vista. Sí, por suerte hay muchos especialistas en esto. Sí, ¿me querés decir algo antes que conteste? No. No. Ah, bien. Sí, es lo que hablábamos, de la pata de la mesa que falta. Hay algunos juzgados que tienen penal no tiene el acompañamiento interdisciplinario permanente. Sí, hay muchas voluntades, cada vez hay más funcionarios especializados que acompañan, e inclusive la ley de víctimas instaura un grupo de abogados que todavía no se pusieron a la práctica tampoco, esto es muy novedoso, que acompaña a la víctima en todos los delitos, y especialmente cuando hay diferencias con el criterio fiscal. Entonces, sería interesante que este grupo de abogados defensores, los que asistan en delitos de violencia de género, estén especializados, como vos, la persona que me pregunta, especializados en captar este tipo de violencia y este tipo de delitos. No obstante, lo comenté, creo que nuestra municipalidad tiene articulado, no por supuesto un interdisciplinario, pero tiene una oficina de la mujer que colabora en protegerlas y llevarlas inclusive a casas, que sinceramente, como hace rato que no lo uso, no sé si están todavía en funcionamiento, o las que había al menos no son suficientes. Entonces, es más que importante que exista esta parte interdisciplinaria que la acompañe, porque si no, nunca va a salir de ahí. Sí, está funcionando todavía Está funcionando, ¿no? Sí, cuando hacemos restricciones perimetrales hay que notificarlos y ellos son los que se encargan. Lo que sí no sé si todavía funcionan son las casas donde alojaban a las mujeres. Claro, había casas de protección, sí, y que inclusive le enseñaban oficios. Por ejemplo, coser, armar muñecos, armar pelotas de fútbol, no sé, algo que las impulse al mercado laboral y sepan que estaban en esas casas con sus hijos. Y puedan mantener un equipo de psicólogos que actuaba ahí, no sé qué habrá pasado con eso, pero ya lo averiguaremos para la próxima. Sí, porque yo no lo he utilizado este último tiempo, no. Solana pregunta, dice, ¿cuál es el alcance que puede tener las medidas de prohibición de acercamiento lo atinente al círculo familiar del victimario, siendo que muchas veces en la familia del violento la que acentúa más la situación de violencia y desigualdad? Es decir, que la familia también hostiga. Sí. ¿Eso me quiere preguntar? Sí. Bueno, no. El alcance que está denunciado puede ser del grupo familiar. Puede ser del grupo familiar hasta con respecto a la víctima, y viceversa. Puede ser al grupo familiar de la víctima también, si fueron los agredidos. Si está denunciado que todos, pero por ejemplo está probado el golpe de una persona, pero todos los hostigan y lo acompañan, sí puede haber una medida de restricción total, porque de restricción que abarque a la familia. Por supuesto, no una familia de 20 personas, el primo, el tío, sino al núcleo familiar que acompaña a la convivencia. Ahora, si es un cuñado, un tío, comprobado que sea que el hostigamiento también se puede hacer. Pero no hay un límite preciso, pero sí coherente, no ridículo. El límite lo pone la coherencia. No puedo poner, en el grupo familiar hay un nene de 5 años, también le pongo la restricción para que se acerque. O un primito, un sobrino. Tiene que ser coherente con lo que denunciamos, ¿no? Porque si no, ningún juez lo va a aprobar eso. Sí, claro. Bueno, acá están haciendo comentarios de lo que se venía hablando, cómo se impulsan por ser acción pública, dice Blanca. Silvina dice, en mi trabajo te aseguro que las mujeres se acercan siempre a la comisaría para todo. Claro. Bueno, te estuvieron contestando a medida que estabas hablando. Sí. Después dice, a ver, otra pregunta.
bueno, siguen hablando de lo de la comisaría. En las comisarías denuncian los hechos de violencia y además manifiestan las medidas de protección. Eso es producto de la falta de capacitación de los operadores que tienen. Ustedes piensen que hay muchos operadores que son 6 meses de curso y ya están dentro de una dependencia. Entonces no están preparados. Y a veces, a mí, yo he escuchado, siendo fiscal, que no estaba tan en boga, hace 15 años no estaba tan en boga, no es que esté de moda ni en boga, sino que los colectivos de mujeres han hecho que estas cosas se respeten por esta devenir jurídico y jurisprudencial que estábamos hablando cuando empezamos la charla. No había este soporte. Y la queja permanente, veo, por lo que están diciendo que aún subsiste, es: yo voy y parece que yo tuviera la culpa, me tratan mal, me dicen que hoy en día debe pasar, por supuesto. Fui y me atendió la comisaria fulana y resulta que yo parece que tuviera la culpa, que le provoqué el golpe, o sea, más machista que el machista, digamos. Es decir, la falta de preparación, tanto de nosotros, los operadores jurídicos, como los operadores de todos los que nos acompañan desde el poder político. Porque ustedes piensen que esta división de poderes en el sistema democrático, republicano y federal que tenemos nosotros, no podemos actuar como todo lo que estuve diciendo todo este tiempo. También el poder legislativo tiene que acompañar, y el poder ejecutivo, con este caso la policía, como todos acá están contando, tiene que acompañar, pero con preparación, no con ponerte un uniforme, ni yo ponerme la toga y el gorrito, y el legislador sentarse a todo y ajena a la realidad, dictar leyes. Entonces, no nos podemos hacer responsables de la inoperancia, pero sí reclamar. Por eso las campañas de todos, de las redes sociales, de las marchas, de las televisivas, revistas, que pueden llegar, de radio, pueden llegar porque hay muchas mujeres que no saben, mujeres y hombres, que no saben leer y por ahí pueden escuchar. Esta guía que yo continuamente veo en la radio, no veo televisión, escucho radio, que continuamente están diciendo, llamá a tal número, o esto de la seña que están poniendo cuando son víctimas de violencia de género. Eso es manera de concientizar a la que está encerrada en su casa, pasando este tipo de cosas, y seguramente si pide ayuda va a saber cómo pedirla, y a dónde pedirla. Sí, es cierto lo de las comisarías, pero es falta de preparación. Sí, es cierto, totalmente cierto. Bueno, Paola habla del Registro Nacional de Abogados, que estábamos hablando recién. Ojalá se ponga en práctica pronto, Paola. Todavía no funciona, pero bueno, están en un registro. Ana pregunta si en Nación existe la capacitación para este tipo de cuestiones. Sí existe la capacitación, porque en realidad nació en la Corte con Argibay, que es la jefa de la Oficina de la Mujer de la Violencia, y la Corte de nuestra provincia. Primero hay un montón de replicadores que hicimos cursos, yo soy replicadora de provincia, hicimos cursos que nos especializaron para poder dictar, para poder abrir la cabeza de los operadores judiciales a cargo de las resoluciones, principalmente nosotros, jueces. No todos los jueces tienen la visión, y aparte porque venimos de otro ordenamiento jurídico, entonces hay que abrir la cabeza y educarse. Primero empezó en Nación. La Corte de Provincia recogió el guante y hizo lo mismo, y nos capacitó a un grupo, acá en provincia somos 10, y en Quilmes, perdón, somos 10, porque según el departamento judicial hay tantos replicadores como jueces hay para, no la misma cantidad, perdón, los suficientes para poder educarlos, o educarnos, o aprender con H, con H en el medio, poder captar la problemática de género. Pero sí, en Nación fue la pionera.
y de hecho la Oficina de Violencia de la Mujer y la Oficina Especializada en Violencia está a cargo, una de las fiscalías a cargo de Genoveva Cardinali, que ella sí como fiscal, porque siempre la anuencia tiene que ser del fiscal, ¿no? Sí como fiscal ha otorgado la suspensión en casos sumamente extremos y lo tiene escrito. Sumamente extremos y muy fundamentados. Genial. Bueno, Mónica Rousseau, ahora la acabo de ver acá, una de las directoras del Instituto de Derecho Penal y Procesal Penal del Colegio de Abogados de Quilmes. Mónica, no te vi, perdón. Hace una preguntita como para entrar en el debate ya un poquito más fuerte, ¿no? ¿Qué sucede con las falsas denuncias cuando lo único que se pretende es apartar al padre de sus hijos? Y acá, bueno, estalló la bomba. Estalló la bomba porque bueno, partamos de la premisa que no somos magos, y que en realidad no somos magos nosotros la prueba que nos acercan es la prueba que estudiamos, la prueba que nos acerca tanto la defensa como el imputado. Lamentablemente sí existen muchas de estas falsas denuncias, que lamentablemente en el camino tedioso de la justicia, pasan en el camino y ese padre dice, basta, no quiero más, me quedo sin ver a mi hijo, basta para mí. Y abandona a pesar de no ser verdad. Lo he visto, bueno, cercano a algún vecino que tuve, que lo comentó, y sé que pasa por amigos que han contado, por amigas que cuentan, y es muy difícil de captar, porque el peor enemigo es el abogado inescrupuloso. El peor enemigo nuestro, no del juez, es de nuestro, de los colegas, que la ética, cuando no se cumple, el abogado inescrupuloso le da ideas a la mujer o al hombre que hace la denuncia, porque les aseguro que a ellos no se les ocurre, porque si se les ocurre a un particular que desconoce el derecho, a un lego, si se le ocurre, supongamos que se le ocurra, y si le digo que me pegó y ya está, porque fue el abogado lo tiene que poner en cuadro. No por, esto lo juramos cuando nos recibimos de abogados, no por agarrar un caso tenemos que ir por el camino de delito, de la falta de ética, de la inmoralidad. ¿Y cuál es la solución, Mónica? Los jueces no somos magos. O sea, la solución sería que tengas colegas escrupulosos y no inescrupulosos. Porque ante eso ni vos ni nosotros estamos al alcance de desbaratarlo. Es una injusticia, como muchas, ¿no? Blanca habla de la revictimización, esto volvemos a la comisaría, ¿no? A la revictimización de la víctima, después, bueno, felicitaciones, más felicitaciones. Su lema dice, a veces se niegan a tomar denuncias, hay que insistir porque meritúan, dice, si es o no violencia, función, que es judicial, y no de la policía, sumado a ella la larga espera. Es como... La larga espera, sí. La larga espera obedece además a la falta de oficinas para esto. Porque para mí no es, esto es personal, no sería necesario ir a una comisaría como tal, sino que puede tener la comisaría, atender todo lo que atiende, seguridad, el robo, la alarma de la esquina, es decir, y tener, además que existen las oficinas de la mujer, son pocas, porque acá hay una en Don Bosco, otra en Berazategui, o sea, tendría que tener oficinas descentralizadas con gente especializada para captar la denuncia, porque una mujer que está golpeada y que además tiene que ir al cuerpo médico, que no tiene un mango para pagar el colectivo, que no puede menos el remis, que ahora estamos en pandemia, le tiene miedo que la aguja la hayan cambiado o no, ponele que le saquen sangre, o el que lo revisa si no tiene COVID, o están un montón de cosas desagradables, y encima está golpeada y tiene un nene en UPA. Todo eso debieran preverlo en oficinas. Es muy, muy cruel el camino, muy cruel, que hace que recién acudan a esas denuncias cuando casi las matan. Pero antes, y si logran salir de ahí, pero antes, pasado muchas veces, lo dejaron pasar por todo esto, por esta burocracia sin igual.
Por eso vuelvo a insistir, la educación, la especialización en los estamentos o gubernamentales y paragubernamentales tiene que existir, y en demasía, porque no alcanzan, porque cada vez, ahora en pandemia no se dan una idea la cantidad de delitos en contexto de violencia de género que ingresaron. No sé el número, porque yo no hago estadísticas, no tengo tiempo de hacer estadísticas, pero es imposible, bueno, habría que preguntar al fiscal especializado en violencia de género, ¿cuántos más le entraron? Porque en el contexto de encierro se vislumbra más todavía, y pensar que tiene que estar, vivir, comer, dormir y todo con el violento al lado es muy terrible, y el camino que les ofrece también es terrible, pero a veces menos, por eso hay que acompañar, hay que avisar y enterar a la víctima que esto es posible, y que hay gente que la está esperando para ayudar. Blanca habla de que debe darse una transversalización de género en los 3 poderes del Estado. Totalmente de acuerdo, Blanca. Bueno, después nos preguntan cuál sería el curso que se debería realizar en perspectiva de género y dónde concurrir para hacerlo. Se están dando cursos en un montón de lugares. Un montón. Género, de hecho, el Colegio de Magistrados hizo un congreso estos 2 días de violencia de género, gente muy preparada, hay una comisión de violencia de género, en todos los colegios hay, en el colegio nuestro, en el de Quilmes de Abogados, hay también, ahí se pueden acercar, y además hay cursos virtuales, cualquier cantidad, gratuitos y abiertos, muchísimos, muchísimos, para la especialización. No es el que hice yo, porque el que hice yo es de la Corte para los magistrados, para que pensemos con perspectiva de género. ¿Bien? Hombres y mujeres. Difícil tarea, difícil tarea. Zulema parece que viene contestando de otra cosa, porque dice, sí existen, me pasó hace unos meses, pero se la rechazaron por falta de prueba. Ahora claro, puede pasar. No somos magos, pero sí somos evaluadores de la prueba. Y evaluar, si no hay prueba que sopese en contra del imputado, rechaza la denuncia. Pero hay denuncias con tanto ahínco, tan bien armadas, a veces. Después, bueno, Paola vuelve a decir que hay que tener siempre, velar el interés superior del niño, no ponerlo en peligro, destruir los vínculos, por eso es importante la capacitación, ¿no? Bueno, y después todos los que estamos, los que están debajo de ella, excelente la disertación y bueno, los agradecimientos que los podés ver, Julia. Sí, yo no... Acá no entiendo lo que dice Hernán Beliotti. Ah, Hernán. A ver, Hernán, no lo leí. Totalmente isabelino lo de capacitarnos. Ah, no, acá arriba. Capacitarse, sí, que sí. Es una tarea imposible. ¿Eso querés decir, Hernán? No sé, bien. No tengo idea, porque acabo de leer lo mismo que vos. No lo entiendo, Hernán, si no podés aclarar. Si no, no veo otra pregunta. No. La verdad, Julia, como veníamos hablando, porque sabés que hace rato que te quería traer y no podíamos encontrarnos, fue un lujo tenerte, la verdad que totalmente agradecido de tu generosidad en la exposición y de aclarar todas las dudas de los colegas, y tu experiencia, ¿no? Tu experiencia, porque sabemos que en tu juzgado es bastante... minucioso. No lo digas porque los defensores no me quieren. La idea es charlar y poder desasnarnos entre colegas para que ustedes puedan ejercer bien la profesión y yo poder hacer lo mío desde el sillón. Hay que salir un poquito de este escritorio y charlar, y como decía al principio, como también decía Mariana hoy, que charlar e intercambiar ideas es lo mejor. Nadie es el dueño de la verdad, no hay disertaciones magistrales, sino este es un espacio para cambiar tareas y contar experiencias, ¿no? Si se puede aclarar, mejor. Y si fui clara y suficientemente docente como para sacarle algunas dudas, mejor todavía. Gracias por la invitación. La verdad que
nos abriste la cabeza a todos, venimos haciendo varios cursos, la mayoría de género, pero hablarlo de esta forma y explicarlo más práctico y distendido hace que uno pueda tomar un mayor conocimiento, ¿no? Así que desde ya te queremos agradecer gracias a tu presencia, tu tiempo, tu sabiduría, en haber venido a capacitarnos. También quiero agradecer al Colegio de Abogados de Quilmes, al Colegio de Magistrados que nos acompañaron. Sí. Y quiero agradecer también a la doctora Rodríguez que vino en representación de la Comisión de Género del Colegio de Magistrados. Está presente también Mónica Rousseau del Colegio de Abogados de Quilmes, del Instituto de Derecho Penal. Silvina Martínez del Hospital Oyer, que es asistente social y siempre nos acompaña y trata de capacitarse lo más que puede para tratar de ayudar a la gente, que eso también es importante. Y bueno, Paola Casariego, que también es otra querida amiga que lucha por los derechos de las mujeres desde la perspectiva de género. Si me olvidé de alguien, perdón. Ahora yo te voy a hacer recordar, acá está el doctor Andrés Ramírez, que es presidente del Rotary, que también se encarga de abogado, es colega nuestro, sí, pero también se encarga en situaciones de desamparo asistir a estas mujeres. Doctor, así que gracias. No lo conocía, pido disculpas, ya vengo errando desde temprano, así que pido disculpas. Bienvenido al foro y ya nos estaremos viendo en otras capacitaciones. Gracias, Julia, gracias a todos por haber venido. Gracias a ustedes, hasta pronto. Agradecidos. Y a sus órdenes. Chau, hasta luego.